Hola hermanos, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles otra vez. Hoy es nuestra reunión de culto de estudio bíblico. Ahora culto como iglesia en casa. Bueno, ya tenemos varios días teniendo culto en la casa y me da mucho gusto, hermanos, que se estén reuniendo en los hogares para cantar, para orar, para leer la Escritura. Considero que ha sido un tiempo donde más hemos leído la Escritura en los hogares y eso es para alabanza del nombre del Señor. Algunos hermanos me han enviado fotografías de su estudio bíblico cuando están con sus hijos y sobre todo aquellos que recibieron la sinopsis del Evangelio de Juan, que es el estudio bíblico para los niños por 21 días. Ya llevamos creo que casi 2 semanas, hermanos, con esa sinopsis. Así que vamos avanzando. Recuerden que a los niños que terminen toda la sinopsis en orden, tenemos preparado una Biblia o un libro con un mensaje, un libro evangélico, un libro adecuado para los niños. Vamos a escuchar un preludio a cargo de nuestro hermano Daniel Ochoa. Gracias a Dios, él ha estado aquí cada 8 días, la costumbre, cada culto ha estado aquí, dispuesto para alabar al Señor con el talento que Él le ha dado. Dani, por favor, oremos hermanos en silencio. Ahora en casa, hermanos, todos nosotros hagamos oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias porque nos concedes reunirnos en nuestros hogares para tener un momento de adoración y un momento de escudriñar las Escrituras, juntos, todos, a la misma hora en nuestros hogares, toda la iglesia, Señor. Sé que hay hermanos mayores de edad que no cuentan con un celular, Señor, que puedan usar para ver esta transmisión o ver las predicaciones, y te ruego que tu Espíritu Santo hable a su mente y su corazón. Ellos, Señor, que tantos años te han servido y han sido parte de este pueblo, allí en sus hogares, Señor, que tu palabra alumbre su vida y fortalezca en este tiempo. Dirígenos en lo que vamos a hacer, en los cantos, en las oraciones y también, Señor, en la meditación de tu palabra. Te lo ruego encarecidamente
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora escuchemos, hermanos, y cantemos en casa un himno. Están ahora aquí nuestros hermanos Otoniel y Ulises, que han de entonar el himno Cristo es mi dulce Salvador, que es el himno 236 de nuestros himnarios. Himno 236. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, consigo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré. Con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré, pues en la luz no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Gracias a Dios porque nos concede cantar estos himnos, hermanos. Himnos de muchos años, himnos históricos y que han dado fortaleza al pueblo del Señor, a las iglesias, a cada creyente en particular en muchas áreas de su vida. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Ahora leamos juntos en casa y si pueden hacerlo en voz alta, leamos juntos, hermanos, el Salmo 144. Salmo número 144. Dice de la siguiente manera, leamos juntos el Salmo 144. Bendito sea Jehová mi roca,
quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 140. Leamos el versículo 15 juntos. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Dichoso el pueblo cuyo Dios es Jehová. Dichoso el pueblo cuyo su Señor es el Señor Jesucristo. Escuchemos un himno más. Ahora cantaremos el himno 214, La cruz excelsa al contemplar. Himno número 214. Allí por mí.
Gracias a Dios nuevamente, hermanos, por escuchar este himno. Ahora dediquemos el tiempo, hermanos, para la lectura bíblica y el estudio bíblico que hemos tenido en semanas pasadas. Como ustedes recuerdan, hemos estado estudiando el capítulo número 6 del libro de los Hebreos. Y sé que vamos muy lento, hermanos. No hemos ido tan aprisa como en algunas otras ocasiones o como algunos pudieran querer. Hemos ido en oración, viendo algunos detalles de la misma escritura, porque en cada versículo puede haber mucha enseñanza, hermanos, y no se diga en todo un capítulo completo o una carta como esta, que es importante, sumamente importante, estudiarla y estudiarla detenidamente para ver la enseñanza que Dios tiene para nosotros y la aplicación que podemos, bajo la luz del Espíritu Santo, hacernos llegar, Él nos hace llegar para nuestra vida. Hemos leído el capítulo 6, los versículos 1 al 3. La primera vez que lo vimos fue una lectura de comprensión, la división para encontrar los temas en los cuales está dividido el capítulo número 6. Y el día, hace 8 días y 15 días, hermanos, vimos que lo habíamos dividido en 4 partes. Si ustedes lo recuerdan, la exhortación al crecimiento, los versículos 1 al 3. Hoy hemos de ver parte, no completo, la seguridad y fruto del salvo, de los versículos 4 al 8. Y si Dios nos presta vida, volveremos a tocar este tema dentro de 8 días porque es muy amplio. Y después hemos de continuar con las evidencias de salvación y perseverancia de los versículos número 9 al 12 y el ejemplo de Abraham en fidelidad a Dios de los versículos 13 al último versículo. Así que en ese momento estamos, hermanos, apenas en la división número 2, la seguridad y fruto del salvo. Una vez más, hermanos, hagamos oración. Quisiera Otoniel venir a orar para este estudio bíblico, por favor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permites en estos momentos y a través de estos medios, Señor, poder escudriñando tu palabra. Gracias por estas bendiciones que tú nos das, Señor. Tu palabra dice que debemos de darte gracias en todo y aquí estamos, Señor, dándote gracias una vez más por este estudio. Te pido que tú dirijas a nuestro pastor, le des palabra, Señor, que tu Espíritu hable, Señor, que no sea Él. Y por favor, haznos entender lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Sabemos que son temas difíciles, Señor, para entender, pero tú capacitas, Señor, a tus siervos y te pido en este momento que sigas capacitando al pastor para que pueda seguir enseñándonos tu palabra. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Y sí, les decía al principio de este estudio bíblico, de este inicio de Hebreos, que en el capítulo 6 especialmente y también en el capítulo número 10 son temas difíciles de comprender, pero no imposibles bajo la luz. Y para toda la iglesia el Espíritu Santo da la sabiduría necesaria. Los versículos que hoy nos corresponden leer, hermanos, son los versículos 4 al versículo número 8, que dicen: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales les es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Específicamente hoy nos hemos de detener en los versículos 4 al 6.
Hace 8 días terminamos con una determinación. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, del versículo 3, donde el escritor, guiado por el Espíritu, alienta a los creyentes a crecer, a avanzar, a perfeccionarse, a dejar los rudimentos. Y entonces esta pequeña sección la concluye así: esto haremos. O sea, debemos de hacerlo, adelante. Y entonces habla acerca, hermanos, de la parte difícil de este capítulo, que es imposible. Quiero hacerles saber, antes del estudio más prolongado, que esto ha tenido 3 interpretaciones. Estos 3 versículos, 4, 5 y 6, han tenido diversas interpretaciones. La primera es aquella interpretación que sostiene que la salvación se puede perder. Esta posición considera que se trata de salvos que pierden su salvación por no perseverar en la fe, y al apartarse de ella, pues la Escritura dice, recayeron, jamás volverían a ser salvos. Esa es una posición de hace muchos años, hermanos. Para algunos de ellos enseñan que después de caer, si vuelve a haber arrepentimiento y vuelven a los caminos del Señor, entonces vuelven a lograr su salvación, o a retomar o alcanzar, o en la misericordia del Señor vuelve a darles la salvación. De manera, hermanos, que entonces la salvación dependería de la fidelidad del creyente. Esto lo sostuvo un pastor de hace muchos años, hermanos, de 1500, que fue arminio. Y es la posición, se le llama la posición arminiana. Jacobo Arminio, pastor y teólogo holandés que vivió en el 1500 y tantos. Él defendía esa posición. La salvación se puede llegar a perder. Y fundamentaba esto exactamente en otros pasajes, pero principalmente en estas palabras. Y recayeron aquellos, entonces es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Esa es una posición doctrinal. La salvación se pierde. Nosotros no compartimos esta posición doctrinal. Otra interpretación, hermanos. Ahí está lo que les mencionaba. Jacobo Arminio fue un pastor y teólogo holandés nacido en 1560 que sostenía que la salvación se puede perder. También tenemos otra interpretación de aquellos que dicen que el escritor no le está hablando a cristianos firmes, sino a cristianos nominales. ¿Qué es un cristiano nominal? Aquellos que solamente de labios son cristianos. Sostiene que no habla de creyentes, sino que son parte de una iglesia, están con los discípulos, pero son incrédulos. Es decir, aquellos que participan de las formas del cristianismo, estudian la palabra como si fueran cristianos, saben orar y muchas cosas más, pero nunca nacieron de nuevo. Los que sostienen esta afirmación dicen que la frase fueron iluminados, se habla de aquellos que estuvieron expuestos a la verdad, pero nunca vivieron en la verdad, pues nunca creyeron en ella. También ellos sostienen, interpretando la frase gustaron del don celestial, para ellos equivale que paladearon o degustaron, pero nunca llegaron a comer el pan de vida. Ellos dicen y entienden que no tienen la salvación, pues nunca entregaron su vida al Salvador. Son, como les dije hace rato, cristianos nominales. También en cuanto a la expresión partícipes del Espíritu Santo, interpretan simplemente como estar bajo la influencia del Espíritu Santo, aunque nunca hayan sido sellados con Él y por lo tanto nunca fueron regenerados. Esa es la parte en sus pantallas, hermanos, que les he estado mencionando. En cuanto a la expresión, gustaron de los poderes del siglo venidero, es una referencia a paladear otra vez la gloria, como dice el versículo.
Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. La degustaron y degustaron o participaron de alguna manera solamente en pensar en el siglo venidero, pero que no son parte del siglo venidero. Así interpretan los que consideran que el escritor le está hablando a cristianos nominales. Entonces, dos cosas, hermanos, dos maneras de interpretar. Una, son cristianos que pierden su salvación, la posición arminiana. Otra, no son cristianos, son personas nominalmente cristianas que nunca llegaron a la salvación, y en ninguna de estas dos nosotros estamos de acuerdo. Y no solamente esta congregación, hermanos, sino son muchas las iglesias, muchos los pastores que sostienen que esto no puede interpretarse de esa forma, de ninguna de estas dos formas. Entonces, ¿cuál es la interpretación que le damos como congregación? ¿Cuál es la interpretación a la luz de la Escritura? Porque no solamente es la interpretación que podemos tener como congregación, sino lo que dice la Escritura. Recordemos algo muy importante, hermanos, que ninguna doctrina, ninguna enseñanza tan fundamental como esta puede ser basada en unos pocos versículos. Nuestra doctrina y lo que enseñamos tiene que estar fundamentada en todo lo que enseña la Escritura, en todo lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de la perseverancia de los santos o de la seguridad de la salvación. Todo lo que se enseña allí y lo que puede ser enseñado también en el Antiguo Testamento. Claro, hay algunas enseñanzas doctrinales que no las encontramos literalmente hablando en el Antiguo Testamento. Hay algunas enseñanzas en el Nuevo Testamento que no encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cuál? Piense alguna. ¿Qué enseñanza doctrinal? Ahora nosotros como Primera Iglesia Bautista, que tenemos artículos de fe y que sostenemos principalmente 20 doctrinas, ¿cuál de estas 20 doctrinas nos enseña explícitamente en el Antiguo Testamento? Una, les doy un ejemplo, la iglesia. En el Antiguo Testamento se habla de Israel, la nación de Israel, el pueblo de Israel. Y hablas regularmente en plural. Pero en el Nuevo Testamento es donde vemos el inicio que surge en la persona de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, la iglesia. Y se dirige de ahí en adelante también en lo particular. Así que la doctrina de la perseverancia de la salvación, la doctrina que sostenemos que la salvación no se pierde, que el creyente persevera, claro, sostenido por el Espíritu Santo, siendo santificado por el instrumento de la palabra, como hizo la oración nuestro Señor, pero también esforzándonos, como en muchas ocasiones el apóstol Pablo y el apóstol Pedro también dice: creced en la gracia y en el conocimiento. Es la perseverancia del creyente. Así que la interpretación que damos tiene que ser con fundamento en toda la Escritura. ¿Y cuál interpretación nosotros damos? Es que estos versículos están dirigidos a creyentes genuinos, no creyentes nominales, sino creyentes genuinos. Se les escribe a creyentes genuinos que ciertamente son inmaduros, pero a los cuales les esperan cosas mejores, según el versículo 9. Fíjense, hermanos, 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, aunque hablamos de esta manera enérgica, aunque damos este ejemplo para ustedes, dice, hay cosas mejores y esperamos cosas mejores, estamos persuadidos de cosas mejores. Y en el versículo número 10 describe que estos creyentes, ¿cómo trabajaron? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces les dice, esperamos cosas mejores, 1, y 2, y Dios no olvida vuestra obra y el trabajo de amor. Si ciertamente son creyentes que están en una duda,
que están, al parecer, y no al parecer, están queriendo regresar al judaísmo, pero entonces el Espíritu de Dios utiliza al escritor sagrado y envía esta epístola y les exhorta, porque recuerden, todo es una exhortación a seguir confiando en el Señor Jesucristo y ver la grandeza de Él por encima del judaísmo, por encima de los ángeles, por encima de todo. Son creyentes verdaderos que les esperan cosas mejores y que han estado trabajando para el Señor. Ellos no pueden ser renovados para arrepentimiento, porque ya se arrepintieron. Es muy importante observar las características de estos creyentes a los cuales se les escribe. Fíjense, hermanos. Características de aquellos a los que se les escribe. Versículo número 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, primera parte, hermanos, estos que han sido iluminados, ¿qué significa ser iluminado? Esto es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede iluminar a los creyentes. Y claro, ilumina también o guía al arrepentimiento al inconverso. El Espíritu Santo dirige su atención a Cristo, revelando la grandeza de la obra redentora, pero también los convence del pecado. Si no fuesen iluminados, la cruz de Cristo les sería completa locura. Así lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Búsquenlo, por favor. 1 Corintios capítulo número 1, versículo 18. Que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, la cruz no sería locura. Él iluminó, y estos creyentes una vez fueron iluminados. Y segunda los Corintios capítulo 4, versículo 6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, así que estos creyentes una vez fueron iluminados. No es esa interpretación de aquellos que tuvieron cierta información del Evangelio, vivieron entre discípulos, pero que jamás realmente llegaron a ser creyentes. 2. Volvamos a Hebreos 6, versículo número 4. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Segundo, ellos gustaron del don celestial. Primero había que preguntarnos quién es el don celestial o cuál es el don celestial. Muchachos que están aquí, tengo a 4 muchachos aquí: Saúl, Otoniel, Ulises y Daniel. Listo con la cámara. ¿Quién de ustedes puede responder? ¿Quién es el don celestial? Allá, Daniel. Despacito, espera tantito, Daniel, para que te puedan ver y te puedan escuchar. Pues yo creo que está basado, como dice la Biblia, pues el don celestial es Jesucristo, ¿no? No recuerdo un texto, pero creo que sí hablaba acerca de que Dios era como el don celestial. Bueno, muy bien, el Señor Jesucristo. Muy bien, Daniel. Sí, así es, el don celestial es el Señor Jesucristo. Como les dije hace un momento, los que sostienen esta interpretación, aquella donde dicen que la salvación se pierde, o que son cristianos nominales, sobre todo los cristianos nominales, interpretan al afirmar que gustar el don celestial equivale a paladear, degustar, pero que no llegaron a comer el pan de vida. Pero ¿realmente está diciendo degustaron? Aquí dice y gustaron el don celestial. ¿Cómo podemos interpretarlo? ¿Es degustar o paladear? Pues otra vez, hermanos, tenemos que recurrir a la Escritura para saber qué significa
gustar. Y vean por favor el capítulo 2 y el versículo 9. Ahí mismo de Hebreos. Dice así: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Utiliza el mismo término, gustar. Ahora tendríamos que hacernos la pregunta: ¿podemos interpretar esto como que Jesús paladeó la muerte o degustó la muerte? Si afirmamos eso y la interpretamos de esa manera, entonces estamos diciendo: no, el Señor no murió, estuvo cerca de la muerte, sintió la muerte, paladeó la muerte, la saboreó, si es que se pudiera saborear, pero no murió. Porque no podemos interpretar una parte del 2.9 diciendo: aquí sí murió, experimentó esto de manera absoluta, pero aquellos del capítulo 6 solamente probaron, pero no comieron. Así que entendemos muy bien, hermanos, que gustar el don celestial, como dice, gustaron del don celestial, son aquellos que tomaron el pan de vida en su vida. 2.9 nos enseña que la muerte del Salvador no fue un mero paladear o saborear, sino una experiencia absoluta. Si no fuese así, hermanos, no habría remisión, no habría redención, no habría salvación, porque solamente a través de la muerte se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y todo el Antiguo Testamento enseña que el Cordero de Dios tenía que morir. Daniel lo dice, que el Mesías moriría, mas no por sí. El don celestial es el mismo Señor, así como lo acaba de decir Daniel. El don celestial es el mismo Señor. Él asimismo se describe al hablar con la mujer samaritana en el pozo, y le dice en el Evangelio de Juan capítulo 4: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí está, hermanos, en sus pantallas. Si conocieras el don de Dios, él mismo se hace llamar así. ¿Y quién es el que te dice? Así que el don de gustar, el don, dice la Escritura aquí, y gustaron del don celestial, están hablando de esa entrega a Cristo Jesús y que Cristo vino a sus vidas, hermanos. Gustar el don celestial equivale a recibir a Cristo como Salvador y creer en Él. El Evangelio de Juan nos enseña en el capítulo 6, versículos 33 al 35 lo siguiente: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Y no probamos el pan de vida para degustarlo. Bien, por así decirlo, hermanos, lo comemos. El que no come mi carne y bebe mi sangre, dijo el Señor, que fue un escándalo para los judíos. Así que espiritualmente viene nuestra vida y gustamos del don celestial. Son creyentes, les dije hace un momento. Además, no olvidemos, hermanos, que todo don divino es irrevocable, incluida la salvación. Irrevocables son los dones de Dios, según Romanos capítulo 11, versículo 29. Así que estos a los que les escribe el escritor sagrado, hermanos, el escritor de esta epístola les dice dos cosas importantes: fueron iluminados. 2, gustaron del don celestial. ¿Qué sigue, hermanos? Versículo número 4. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de ser partícipes del Espíritu Santo? Como bien sabemos, hermanos,
Participar del Espíritu Santo no es una manifestación de la gracia común, porque el Espíritu Santo es otorgado como sello a aquellos que han oído el Evangelio de la salvación. Solamente el Espíritu Santo viene a aquellos que son salvos. Participar es que Él viene a la vida del creyente, no solamente que le redarguye de justicia, juicio y pecado, o pecado, justicia y juicio, sino que el Espíritu Santo vino a sus vidas. Y ustedes bien saben, hermanos, el apóstol Pablo le dijo a ciertos discípulos que conoció: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y él dijo: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Pero esa pregunta del apóstol Pablo, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y eso lo confirma en su carta a los de Éfeso: habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta la posición adquirida, dice la Escritura. Pero enseña la Escritura: habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellados. Así que esta parte, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, habla que ellos recibieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a ellos. Fíjense cómo les dice el apóstol Pablo en el capítulo número 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Les dice hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. No solamente son llamados, sino participan del llamado celestial, hermanos santos. Así que aquí participar del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo vino a sus vidas. Llevamos 3 cosas, hermanos. 1, fueron iluminados. 2, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 3, me equivoqué, fueron iluminados, gustaron del don celestial, y fueron partícipes del Espíritu Santo. Y después vuelve a utilizar el término gustar la buena palabra de Dios en el versículo número 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Otra vez el término, hermanos, gustar la buena palabra de Dios. Esto es una referencia al reino de Dios, hablando del siglo venidero, pero gustaron la buena palabra de Dios, es decir, participaron y experimentaron la palabra de Dios, el evangelio y la predicación del reino. Esa palabra los hizo renacer. Dice 1 de Pedro capítulo 1, 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fueron renacidos por la palabra de Dios. Así que gustar la palabra de Dios es la palabra viniendo a sus vidas, escuchando la palabra y produciendo vida, que no recordamos muy bien. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que eran personas, otra vez les digo, ciertamente que no estaban creciendo, ciertamente que eran niños, dice más adelante, que deberían dejar los rudimentos de las primeras enseñanzas y avanzar, pero les da estas características tan importantes. Gustar de los poderes del siglo venidero, hermanos, es una referencia al reino de Dios. El creyente es trasladado del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo, según Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por ello ya experimentan y disfrutan y paladean los poderes del siglo venidero. ¿Qué no disfrutar un poder del siglo venidero? Es la nueva vida en Cristo Jesús. Eso es, hermanos, gustar los poderes del siglo venidero.
porque allá estaremos en completa perfección, sin nada de relación con el pecado, pero aquí hemos sido perdonados del pecado. Empezamos a experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, que allá será en una perfecta comunión. Aquí ya tenemos comunión, allá una perfecta comunión. Aquí conocemos en parte, allá conoceremos completamente. Así que eso es también gustar de los poderes del siglo venidero. Los creyentes viven en la esfera del poder en Cristo. ¿Qué no ustedes y yo sabemos bien Filipenses 4:13? ¿Alguien recuerda Filipenses 4:13? Y si no, vamos a leerlo. Daniel, ¿lo tienes ahí? Permíteme el micrófono, aunque no te vea la cámara ahora. Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no entonces disfruta esos poderes del siglo venidero? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo esto da evidencia, hermanos, que está dirigiéndose a creyentes, no a no creyentes, solo a creyentes. Todas estas características son exclusivas de creyentes. Por ello deberían de avanzar adelante, madurar, crecer, llegar a ser adultos. A un no creyente no se le pide que avance y que crezca. No puede. A un no creyente no se le pide que crezca, sino que nazca. Te es necesario nacer de nuevo. Pero a todos ellos les dice, como les leí en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidas de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Fíjense cómo lo escribe la versión Dios habla hoy. Pero aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en camino de salvación. Ustedes van en camino de salvación. ¿Cómo puede afirmarles que van en el camino de salvación y decirles que recaen? Y si interpretamos ese recaen, porque lo dice, como pierden su salvación, hermanos, están a punto de perder su salvación y después les dice, ustedes van en el camino de salvación por fin. O están a punto de perder su salvación o van en camino de salvación. Y aquellos que interpretan, son cristianos nominales, ¿podríamos decirle a un cristiano nominal que va en camino de salvación? Claro que no. Diríamos, vas en camino de perdición. De estos iluminados, reitero que ciertamente están en duda, pues esa es la razón de la carta. Parecía que volverían al judaísmo, esa es la razón de la carta. De ello se hace una descripción asombrosa en el capítulo 10, versículos 32 al 35. Busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 35. Y no sé el tiempo, ahora no empecé, no vi a qué horas empecé. ¿Todo? Hebreos capítulo 10, hermanos, 32 al 35, que dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Otra vez, fuisteis iluminados. Y fíjense lo que causa el que ellos recibieron el Evangelio en sus vidas. Sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Fuisteis hechos espectáculo. Fuisteis hechos una burla. ¿Que no la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un espectáculo para los romanos? ¿No fue un espectáculo para los judíos? Y después de la muerte de los apóstoles, hermanos, y los discípulos de los apóstoles, ¿que no el cristianismo se volvió un espectáculo para el imperio romano? Y vituperios y tribulaciones.
El mismo Hebreos, hermanos, en el capítulo número 11, dice que muchos de ellos tuvieron que huir, vivir en las cavernas, y que el mundo no era digno de ellos. Después el versículo 34. Bueno, en el versículo 33 dice, llegaste a ser compañeros de los que están en situación semejante. No eran los únicos. Y aquí, en ese momento, cuando les recuerda esto, porque les dice, traed a la memoria los días pasados. Inmediatamente de ser iluminados fuiste un espectáculo, no te olvides de ello. Pero tú fuiste compañero de otros que estaban en semejante condición. El apóstol Pedro también escribe eso a los creyentes que se dirige. No son los únicos, aunque en ocasiones parece ser que las tribulaciones son exclusivas de nosotros. Pero las tribulaciones no son exclusivas de una persona, son de todo el pueblo de Dios. No hablo de estas tribulaciones mundiales, que es una tribulación mundial, sino cuando por causa de Cristo somos vituperados. No somos los únicos. Ha habido otros, muchísimos más antes de nosotros, y lo habrá después de nosotros. Versículo siguiente, 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. De los presos también te compadeciste. ¿Será que iban en busca, hermanos, de los presos y les compartían el evangelio? ¿O que algunos de ellos fueron presos como lo hizo el apóstol Pablo, que metía en las cárceles a muchos? Y ahí ellos con otros que no eran creyentes les compartían. ¿No así conoce el apóstol Pablo a Onésimo, el siervo de Filemón, en prisión, y ahí lo lleva a los pies de Cristo? Recuerdo, creo que fue el hermano Luciano Santos, nuestro misionero de muchos años atrás, varios años atrás. En Oaxaca lo detuvieron por estar predicando el evangelio y lo metieron a la cárcel para que no predicara. Y estando en la cárcel siguió predicando. Ahí tenía más gente y no se les podía ir, así que tuvieron que sacarlo de la cárcel, porque ahí en la cárcel estaba predicando. Pues porque donde estemos, ¿no? Dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Y ellos lo hicieron. Te compadeciste, dice, de los presos. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hermanos, perdieron sus bienes. ¿Cuáles serían sus bienes? Su hogar es un bien muy grande para todos nosotros, que ninguno de nosotros quisiéramos perder nuestro hogar. ¿O los muebles? ¿Cuáles serían sus bienes? Pues probablemente los mismos que nosotros, hermanos. Claro, no en la etapa moderna que tenemos. Hablo de una casa, los bienes que tenemos, los bienes materiales. Pero dice, con gozo, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Quién de nosotros con gozo perdería las cosas? Y pensando en este tiempo de enfermedad, y si perdemos la salud, hermanos, ciertamente la enfermedad y el dolor que puede producir ella o cualquier otra enfermedad no produce gozo en nuestro ser, produce sufrimiento y produce exactamente dolor. Pero en medio de todo ello, seguramente nuestra fe, el Espíritu Santo fortaleciendo nuestra fe, el Consolador al lado nuestro, con gozo esperando entonces la determinación que el Señor diga. Pero ¿por qué sufre con gozo este despojo? Dice el 34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Perdemos todo aquí, pero el gozo es que allá tenemos una herencia en los cielos. ¿No dice eso también la Escritura de Moisés? Prefirió dejar de llamarse el hijo de la hija de Faraón, porque tenía las riquezas, puestos los ojos en otra riqueza. Estamos ahí muy cerquita de Hebreos capítulo número 11, así que veámoslo. Permítanme encontrar el versículo.
Versículo 24, 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en el galardón. Prefirió los vituperios, la deshonra o la burla o el escarnio por seguir a Cristo, por vivir para Cristo, que los tesoros de los egipcios. Prefiere eso. Ahora alguien puede preguntarse, pero ¿cómo dice que Moisés tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo si Cristo vendría milenios después? Es el Mesías anunciado, hermanos, desde Génesis capítulo número 3. Aunque todavía no estaba escrito Génesis 3. Pero de alguna manera el Espíritu Santo en la comunión con su Dios le hace ver esto. Y tiene puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál galardón? El reino de Dios. La comunión con Él eternamente y para siempre. El ser salvos. No como un galardón que nos da premiándonos por nuestra fe, sino en la gracia. Pero Él estuvo dispuesto a dejar todo, como lo hicieron estos hebreos que nos dice el versículo 34. Por lo tanto, en el 35 les dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Les exhorta, les alienta, no pierdan su confianza. Sostuviste gran combate de padecimientos, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. El despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Algunos llegan a decir que estas palabras son una ilustración, hablando de los versículos anteriores. No lo que le acabo de leer. Pero entonces, hermanos, son creyentes a los que se les escribe en toda la carta a los hebreos. Volviendo al capítulo número 6. Es imposible que estos, lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Qué significa esto de es imposible y recayeron? Porque debemos hacer ese brinco del versículo 4. Es imposible que los que una vez y recayeron sean renovados, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso lo hemos de ver dentro de 8 días. Hasta ahí nos quedamos, hermanos. Todavía no llegamos a esa parte que significa esto de recaer y qué significa de es imposible. Espero que lean en su casa, hermanos, analicen y veamos esta lista, hermanos, de características de Hebreos 10 acerca de estos creyentes. ¿Serán características semejantes a las nuestras? ¿O nosotros tendremos esas características de estos creyentes? Reflexionemos en casa, hermanos, y oremos que el Espíritu Santo nos haga ver nuestra vida como creyentes. Que Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto saludarles. Y si Dios nos presta vida, nos vemos el domingo por esta transmisión. Si usted sabe que hay algún hermano ancianito que no tiene los medios, hermanos, los medios electrónicos, hágame saber o hágale saber a algún diácono para ver si hay alguna manera de que un joven limpiándose bien, con cubrebocas, limpiando su aparato, les pueda visitar y ahí el domingo puedan ellos ver y participar del culto. Gracias, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias porque nos permites leer estos pasajes. Qué descripción, Señor, tan asombrosa, tanto en el capítulo 6 como en el capítulo número 10. Te ruego, Padre, que como discípulos de nuestro Señor, de tu Hijo, como creyentes, como hijos tuyos, nosotros, Señor, también estemos firmes. Si tenemos que padecer vituperios, que lo hagamos, Señor, firmes en la fe. Si por alguna razón en tu soberanía pudiéramos perder los bienes, Señor, que lo hagamos con gozo, porque es
padeciendo por causa de Cristo, y nuestro Señor enseñó que nos gocemos, que seamos bienaventurados si somos objeto de esto. Te lo ruego, Señor, guíanos en nuestro estudio bíblico en nuestros hogares y haznos crecer en este tiempo, en el amor hacia ti, en la firmeza, en la fe, en la entrega, en el servicio, en la devoción, en la consagración. Bendice a los que participan de este culto en sus casas. Te lo ruego, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Y antes de que los muchachos canten y nos despidamos, hermanos, el día de ayer su servidor estaba hablando con la hermana Mari Carmen Villanueva, que es nuestra hermana homeópata y que ya ha dado un tratamiento, hermanos, preventivo para algunos. Me dijo que es probable que haya más, pero en el amor del Señor, hermanos, veamos primero a nuestros hermanos ancianitos. Así como ella lo dijo, hermanos, en ese orden, que ese sea el orden de distribución. Primero los hermanos mayores de edad, los hermanos que tienen hipertensión, los hermanos que padecen diabetes y los que son autoinmunes, así, y también los que tienen asma. Primero ellos, hermanos. Nos enfocamos en ellos y después todos nosotros los demás. Que Dios les bendiga, hermanos. Escuchemos un himno por los muchachos. Ahora entonarán el himno número 114. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Oh,
Antes de despedirnos, hermanos, quiero también preguntarles o pedirles perdón si ustedes saben de algún hermano ancianito de la iglesia que no tiene estos medios electrónicos, entonces tal vez no se enteró de la posibilidad de entregarle medicamento homeopático. Si me puede usted favor de llamarle, si usted sabe de algún ancianito que no tiene estos medios y usted puede llamarle y preguntarle si lo requiere, haga saber tanto a la secretaria o a su servidor para que lo tengamos en la lista. El día de ayer me hablaron 10 hermanos o me escribieron solicitando, y a la hermana secretaria otros tantos, no sé cuántos más, un poquito menos, pero hay muchos más. Tenemos una lista más de 60 hermanos ancianitos y algunos de ellos carecen de estos medios. Estemos al pendiente, hermanos. Vamos a hacer oración. Le voy a pedir a Daniel Ochoa si nos hace favor de venir y orar aquí. Y con esta oración nos despedimos. Sí, que Dios les bendiga. Pasa aquí, Dani. Vamos a orar. Amoroso Padre celestial, Señor de la tierra, le concedemos, Señor, porque nos concede estar aquí, Señor. Gracias porque tu misericordia ha sido bueno con todos tus hijos, Señor. Te rogamos que nos lleves con vida a nuestros hogares, Señor, que bendigas la predicación de tu palabra, Señor. Por los hermanos que han estado escuchando estos estudios, Señor, que sean alimentados, Señor, y que puedan llegar, Señor, como dice tu palabra, a crecer, Señor, que no solamente permanezcamos, Señor, en una manera, como niños espirituales, Señor, sino que tu Espíritu nos lleve, Señor, al entendimiento que tú quieres, Señor. Te rogamos también que bendiga, Señor, el culto del domingo, Señor, por aquellos hermanos que están en sus hogares, Señor, por todos ellos, Señor, cuídalos. Los que están padeciendo alguna convalescencia de salud, Señor, fortaléceles. Que tu palabra pueda ser predicada, Señor, en todo este momento de situación, Señor, por todos podamos salir, Señor, siendo fieles testimonios de tu amor. En tu misericordia te rogamos por estas cosas en Cristo Jesús. Amén.